No importa lo que decida el jurado de Nueva York en Estados Unidos, sea lo que sea que determinen, lo que ustedes piensan de él no va a cambiar para nada. Es más, va a seguir siendo un héroe y muchos van a seguir pidiendo que se le libere, pues, según, es más benéfico que las personas cobran bien en nuestro país. Hablamos del Chapo Guzmán. Durante 10 semanas, el juicio del siglo, como se le ha llamado en Estados Unidos, se ha llevado a cabo y en él nos hemos enterado de todo y han desfilado toda clase de personalidades para atestiguar en contra del que en su momento fue considerado el hombre más buscado del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán. Durante esta semana, 56 testigos, de los cuales 14 colaboraron en algún momento con Joaquín Guzmán, declararon y nos dieron vida y obra de un hombre que en muchos casos ha sido tratado como un mito vivo, un mito que hasta hoy sigue siendo vanagloriado por muchísima gente aquí en México, pues la narcocultura, como ya lo hemos hablado en otra ocasión, sigue muy arraigada entre los mexicanos. Pero ¿de qué nos enteramos? Estos 14 testigos, especialmente los que colaboraron con él en algún momento de su larguísima carrera criminal, nos contaron, por ejemplo, cómo traficó droga en todas las formas posibles. Hablamos de toneladas que venía de Sudamérica y Centroamérica a México y de la cual se mandaba hacia Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo lo hacía? De todas las formas que se puedan imaginar y en todos los vehículos que se puedan pensar. Camiones, en barcos pesqueros, en lanchas, en trenes de carga, en vehículos como cualquier otro y desde luego con el sello de la casa a través de túneles. Pero no solamente eso, también nos enteramos que el Chapo Guzmán sobornó a todos los niveles de policías, ejército y desde luego la clase política en México, incluso hasta expresidentes como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. De este último nos enteramos incluso en el juicio que recibió hasta $100 millones en efectivo a cambio de favores al Chapo. También nos enteramos de detalles mucho más íntimos de su vida, de sus amores, de la forma en la que trataba a las mujeres que conquistaba y también la forma en la que llegaba a pagar incluso miles de dólares a cambio de tener relaciones sexuales con menores de edad. Así es, el Chapo también era un pedófilo según los testimonios de sus colaboradores. También nos enteramos de la forma en la que operaba al momento de interrogar a los que él consideraba traidores o desertores, que para él era casi lo mismo, y también la manera en la que mataba a sus enemigos, con formas sanguinarias, torturándolos, matándolos a sangre fría, quemándolos incluso cuando no morían o enterrándolos vivos tras dispararles. Estas eran las cosas que normalmente hacía Guzmán Loera para tratar con sus enemigos. Sin embargo, pese a todo esto, pese a que las 12 personas que en Estados Unidos tienen en sus manos darle quizá muy probablemente cadena perpetua, el Chapo Guzmán en México sigue siendo visto como un héroe, un Robin Hood, alguna especie de combatiente antisistema que, no sé por qué, sigue siendo vanagloriado y respetado pese a que hay pruebas y hay testimonios que avalan que de buena gente pues no tenía más que la fama. Así que, ¿de qué va a servir que se le condene al Chapo Guzmán a pasar el resto de su vida en la cárcel en Estados Unidos, en una de las cárceles de máxima seguridad más implacables, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo? Prácticamente de nada. Porque sí, el Chapo es muy probable que sea confinado a pasar los últimos años de su vida en una prisión que está en medio del desierto en Colorado, en el centro de Estados Unidos. En esta prisión las condiciones no van a ser mucho mejores a las que tenía en Altiplano y que durante mucho tiempo su defensa legal trató de argumentar o de usar como una causa para disminuir las medidas de seguridad que se han aplicado y que supuestamente generaron en él gran estrés y que estaban poniendo en riesgo su salud mental. Resulta ser que en esta prisión va a compartir quizá celda con los más grandes terroristas del mundo, la mayoría de ellos extremistas islámicos, y también con figuras incluso del nivel de aquellos que planearon los ataques terroristas en Nueva York a las Torres Gemelas en 2001. Entonces, esa es la moraleja. El Chapo va a ser condenado, pero también hay que poner sobre la balanza
¿Qué tiene de caso que sea el juicio de las leyes del hombre las que determinen que es culpable? Si al final de cuentas la gente va a seguir creyendo, abogando y diciendo que el Chapo es inocente, que el Chapo no necesita ser juzgado porque aparentemente es un hombre de bien y hace más de lo que se supone los que son los buenos deberían hacer. Hay que pensarlo antes de pensar y pedir que sea libre. Y antes de irnos, no crean que no vamos a hablar del presidente López Obrador, que por cierto, pues no tiene caso que liberaran al Chapo y se quedara en México porque él ya dijo que la guerra contra el narco se acabó. Pero bueno, esta semana también supimos que los planes, o más bien habría recortes para las estancias infantiles en México, lo cual generó gran algidez y desde luego alzó voces por todas partes, lo cual se zanjó muy fácilmente porque desde la Secretaría de Hacienda y después respaldado por el propio presidente, se dijo que era mejor darle el dinero que se destinaba a las guarderías a los papás e incluso a los abuelos que cuidan a los nietos, porque en la mayoría de los casos ellos son quienes mejores cuidados dan a los menores que en las guarderías. Eso ya es debatible y habrá quienes lo compartan o no. Sin embargo, esto también es parte de la cuarta transformación y de las políticas de austeridad que implementa el nuevo gobierno. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde va a llegar y qué nuevas sorpresas nos vamos a encontrar más adelante?